Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en Java, donde me encuentro en la vista cliente, vista que vamos a utilizar para poder registrar a nuestro cliente en nuestro sistema punto de venta. Y en este momento nosotros estamos creando los procedimientos para poder obtener la información de los siguientes campos de texto, luego insertar esa información en una tabla o en las tablas que nosotros tenemos en nuestro respectivo servidor de base de datos. Bien, y lo que haremos será continuar donde nos quedamos en el video anterior, donde estamos creando esos procedimientos en la clase cliente viewModel. Bien, pero antes de continuar tenemos que pasar a una clase llamada tCliente que nosotros tenemos, clase que vamos a utilizar para poder hacer la referencia de la tabla tCliente que tenemos en nuestra base de datos. Pero recuerden que estos elementos o estos atributos de esta clase tienen que contener el mismo nombre que las columnas que están en esa tabla que tenemos en nuestra base de datos y el tipo de datos que también van a almacenar estas propiedades y esas columnas. Ahora a esta clase me hace falta un atributo, o sea un elemento. Tenemos que pasar a las tablas que tenemos en nuestra base de datos. Voy a pasar a la tabla tClientes que está en SQL Server, columnas. Pueden observar las columnas, pueden observar que yo tengo ID y no ID cliente, y me hace falta también la columna fecha. Tengo que renombrar esta columna pero en las propiedades de la clase, y tengo que crear también la columna o el atributo fecha. Bien, aquí es ID. Vamos a crear una columna o un atributo llamado fecha. También me hace falta un elemento, que es el elemento crédito. Pueden observar. Y voy a colocar un elemento de tipo entero. Vamos a verificar si con un elemento de tipo entero no tengo problemas. Lo llamaré crédito. Aquí vamos a colocar mejor boolean. Bien, creo que ya tenemos todo listo. Aquí tenemos un problema. Vamos a eliminar el método getCliente y el método setCliente, y vamos a crear nuevamente esos métodos. Ahora, clic derecho, insertar código, seleccionemos get y set y vamos a seleccionar los elementos que no contienen estos métodos, que son los tres elementos. Generar. Bien, correcto, ya tenemos esos elementos. También tenemos que verificar la tabla que tenemos en nuestra base de datos de tipo MySQL. Bien, tenemos ID cliente, número de identidad, nombre, apellido, email, dirección, teléfono, crédito, fecha, imagen. Bien, bueno, me hace falta imagen. Vamos a tener que crear ese elemento. Pero vamos a colocar un array y hay que llamarlo tal como se llama la columna. Imagen. Voy a copiarlo y voy a pegarlo. Bien, con la tecla Alt y la tecla Insert vamos a crear los métodos de esa propiedad. Correcto. Ahora tenemos otra tabla en nuestra base de datos y tenemos que crear la clase de modelo que hará referencia a esa tabla, y es la tabla reportes cliente
Y a esa clase nosotros tenemos que crearle también los siguientes elementos. Bien. Pasemos a nuestro proyecto. Busquemos la carpeta Models. Clic derecho. Nuevo. Java Class. A esta clase hay que llamarla tal como se llama nuestra tabla que está en nuestra base de datos de reporte-clientes. Finish. Ahora tenemos que crear los elementos que va a contener esta clase. Bien, le he creado los siguientes atributos a esta clase. Atributos que contienen los mismos nombres de las columnas que nosotros tenemos en esa tabla que está en nuestra base de datos. ID reporte, deuda actual, fecha deuda, último pago, fecha pago, ticket, fecha límite y ID cliente. Columna o propiedad que vamos a utilizar o que se está utilizando para poder hacer la relación de la tabla de reportes cliente con la tabla de cliente. Ahora, aquí en estas columnas o en estas propiedades yo he colocado que voy a almacenar un dato de tipo double, pero en las tablas yo tengo en esas columnas que vamos a almacenar un dato de tipo decimal. Espero no tener problemas al momento de obtener la información de esta tabla o también al momento de insertar esa información. Si tenemos algún problema o yo tengo algún problema, veré cómo resolver este problema, pero yo quiero almacenar datos de tipo decimal en esas columnas que tenemos en esa tabla llamada de reportes clientes que está en nuestra base de datos. Bien, ahora vamos a crearle los métodos get y los métodos set a estos elementos con la tecla Alt y la tecla Insert. O también pueden hacer lo siguiente: clic derecho, insertar código, get y set. Hay que seleccionar todos los elementos, generar, bien, pero también tenemos que crearle el método constructor, un método constructor que no reciba ningún parámetro. Clic derecho, insertar código, constructor, no hay que seleccionar ningún elemento, generar, bien, tenemos el método constructor, genial. Bien, de esta forma ya tenemos las dos clases que vamos a utilizar para poder hacer la referencia de las dos tablas que tenemos en nuestra base de datos. Ahora continuemos en la clase de cliente View Models, donde estamos creando los procedimientos para poder insertar esa información en esas dos tablas. Ahora, fuera de esta condición, voy a crear una variable llamada SQL cliente, donde le asigné la siguiente cadena de texto, que es la query que vamos a utilizar para poder insertar datos a la tabla de clientes, donde he colocado insert into el nombre de la tabla de cliente, he abierto paréntesis y voy a colocar los nombres de esas columnas que están en esa tabla, menos la columna ID, que es la autoincrementable, número de identidad, coma, nombre, coma, apellido, luego sigue email, vamos a concatenar. Teléfono, hay que observar cuidadosamente donde hay espacios en blanco o donde se están separando las comillas dobles. Luego tenemos dirección, crédito, fecha y luego imagen. Y también hay que observar cuidadosamente el orden, cómo estamos colocando los nombres de estas columnas dentro de los siguientes paréntesis. Ahora, de acuerdo a la cantidad de columnas, vamos a colocar values y vamos a colocar dentro de los paréntesis los siguientes signos. De acuerdo a la cantidad de columnas, así también tenemos que crear la cantidad de signos. Bien, luego punto y coma. De esta forma tenemos la query que vamos a utilizar para poder insertar datos a la tabla de clientes, no importando si es a la tabla que tenemos en nuestra base de datos de tipo SQL Server o a la tabla que tenemos en nuestra base de datos de tipo MySQL. Eso no importa. Este procedimiento es para ambos servidores. Ahora voy a crear un objeto llamado data cliente, o sea, un arreglo de tipo object. Ahí me disculpan si yo voy pegando el código, pero lo hago para ir más rápido, ya que tengo problemas para poder escribir y por este motivo mejor pego el código, pero voy explicando cada procedimiento. Bien, donde voy a obtener datos de la siguiente colección de objetos o de campo de texto. Voy a obtener datos desde la posición 0 hasta la posición 5, pero el orden que estoy obteniendo estos datos es el mismo orden como yo tengo ordenado las siguientes columnas.
voy a obtener el dato del campo de texto número de identidad y por lo tanto está en la posición 0 ese campo de texto. Voy a obtener datos del campo de texto nombre y por lo tanto ese campo de texto está en la posición 0 de esta colección de datos y así sucesivamente. Ahora aquí voy a obtener datos de un checkbox llamado crédito, pero ese checkbox necesitamos proporcionárselo a nuestro diseño. Bien, por mientras, para no tener código en rojo, voy a comentar estas dos líneas de código. Tenemos que agregar un checkbox en el diseño, pero vamos a guardar. Pasemos al diseño. Tenemos que agregar un checkbox justamente aquí, pero al parecer ya no tengo más espacio. Lo que haré será reducir esta label, o sea la imagen, y después voy a redimensionar esta imagen. Bien, creo que ahí está bien. Ahora todos estos controles los voy a pasar un poco más arriba, pero voy a redimensionar un poco esta imagen o este icono. Bien, he redimensionado la imagen. Esto de redimensionar la imagen ya les toca a ustedes, dependiendo al icono o a la imagen que le han proporcionado por defecto a la siguiente label. Bien, luego seleccioné cada label y cada campo de texto y los posicioné un poco más arriba para que me dé espacio justamente aquí de colocar un nuevo control, y vamos a agregar ese nuevo control y será un checkbox. Voy a posicionarlo justamente debajo del siguiente campo de texto. Bien, voy a cambiarle el texto, clic derecho, editar texto y voy a colocarle crédito. Bien, creo que está genial. Ahora clic derecho, cambiar nombre variable. Yo lo llamaré checkbox cliente -crédito. Ustedes pueden colocarle cualquier nombre que ustedes deseen a estos controles, pero tienen que saber que el nombre que le han colocado le pertenece a ese control. Ahora tenemos que pasar al código. A la sección clientes. Aquí tenemos el siguiente arreglo. Vamos a inicializar ese arreglo con ese objeto, o sea con el nombre de nuestro checkbox. Ahora este arreglo contiene este objeto y se lo estamos pasando a la clase de clientes ViewModel. Ahora en esta clase tenemos que capturar este objeto. Pasemos a la clase de clientes ViewModel y justamente aquí vamos a capturar esa información. Pero primero vamos a crear un objeto de la clase JCheckbox. Vamos a importar la librería de esa clase. Ahora dentro del método constructor vamos a inicializar ese objeto, donde he colocado el siguiente objeto checkbox. Le asigné paréntesis para poder hacer la referencia utilizando la clase JCheckbox, porque lo que queremos será obtener un objeto del siguiente arreglo, objeto que está en la posición 0, y de esta forma ya tenemos la referencia de ese control justamente aquí en la clase para poder utilizarlo, y lo vamos a utilizar justamente aquí. Voy a habilitar esta línea de código. Pueden observar, y con este checkbox vamos a invocar al siguiente método que me va a devolver el valor verdadero si el checkbox está seleccionado. Si el checkbox no está seleccionado, me va a devolver un valor falso, y por este motivo vamos a capturar esa información. Ahora tenemos que verificar en nuestras tablas que tenemos en nuestra base de datos. Pueden observar que tenemos la columna crédito. Aquí vamos a insertar esa información y al parecer aquí lo tenemos correcto. Bien, pasemos a nuestra tabla que está en MySQL y busquemos la tabla de clientes. Tenemos crédito correcto, también tiene el formato correcto. Bien, genial.
ya que aquí creo que vamos a almacenar un valor de tipo entero, que es el valor de 1. Si es el valor de 1 que se inserta en esta columna, es como si fuera el valor de true. Si es el valor de 0, es como si fuera el valor de falso. Y en SQL Server se va a insertar el valor de true o el valor de falso. Bien. Ahora lo que prosigue es crear la siguiente clase que vamos a utilizar para poder obtener la fecha del sistema. Pero bien amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar desarrollando más este procedimiento para poder insertar la información de nuestro cliente en nuestras tablas que tenemos en nuestras bases de datos. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.